Ya que sabemos lo que es una función, qué es el dominio de una función, la imagen de una función y algunas cosas más, vamos a ver qué tipos de funciones nos podemos encontrar. Funciones inyectivas, sobreyectivas y biyectivas. Vamos a empezar con las inyectivas y para ello vamos a dar la idea de qué son funciones inyectivas. Una función es inyectiva si no hay colisiones en el conjunto de llegada. Colisiones, así un poco entre comillas para entendernos, vamos a ver un ejemplo. Vamos a considerar estas dos funciones entre los conjuntos x e y. Vemos que en la primera función las flechas que llegan al conjunto y, una a A, otra a B, otra a D y otra a E. A cada elemento llega una flecha como mucho, aunque a la C no llegue ninguna. Entonces las flechas al llegar ahí no chocan, no hay colisiones. Sin embargo, en la función de la derecha llega una flecha a A, llega otra flecha a B, llega una flecha a D, pero la del 4 también llega a D. Y aquí hay un choque de flechas, que es lo que vamos a llamar una colisión. Hay colisiones en I, porque f de 3 es D y f de 4 también. Como en la primera no hay colisiones, en I la función es inyectiva. Y como en la segunda sí que hay, la función es no inyectiva. Esta es la idea de inyectividad, que dos elementos diferentes de X no vayan al mismo en Y. Vamos a definir formalmente qué es una función inyectiva. Sea f de x en y una función. Decimos que f es inyectiva si elementos distintos de x del conjunto de salida están asociados a elementos distintos de y del conjunto de llegada. O, de otro modo más formal, si tomamos un x1 y un x2 en el conjunto de salida con f de x1 igual a f de x2 van al mismo sitio, para que sea inyectiva, necesariamente x1 debe ser igual a x2. Vamos, que para que la función sea inyectiva, si x1 y x2 tienen la misma imagen, entonces son el mismo elemento en realidad. Esto es muy importante porque se usa para demostrar que una función es inyectiva. Luego veremos ejemplos. Este es el primer concepto. Vamos a por el siguiente, que es el de una función sobreyectiva. Una función es sobreyectiva si todos los elementos del conjunto de llegada, todos están asociados a algún elemento del conjunto de salida. No puede quedar ninguno suelto. Vamos a ver dos funciones muy sencillas entre dos conjuntos x e y de nuevo. Estos dos. En la función de la izquierda vemos que al elemento b no llega ninguna flecha. No está asociado con ningún elemento del conjunto de salida. Esto quiere decir que la función no es sobreyectiva. Sin embargo, en la función de la derecha, a todos los elementos del conjunto de llegada llegan flechas. Todos están relacionados con algún elemento del conjunto de salida. Esta sí es sobreyectiva. Si recordamos, como la imagen de una función son los elementos del conjunto de llegada asociados a algún elemento del conjunto de salida, que una función sea sobreyectiva significa precisamente que la imagen de f es todo el conjunto de llegada, porque no puede quedar ninguno suelto. Vamos a dar la definición formal de una función sobreyectiva, que también se llama suprayectiva o simplemente sobre. Y justo nos vamos a basar en lo que acabamos de decir. Una función f de x en y es sobreyectiva si su imagen es todo el conjunto de llegada. Estos son, digamos, los dos primeros conceptos, y el último es el de función biyectiva, que es muy sencillo. Su definición es esta. Una función f de x y es biyectiva si es inyectiva y sobreyectiva a la vez. Por ejemplo, consideramos esta función. Es inyectiva si nos fijamos en el conjunto de llegada, no hay colisiones de flechas que llegan. Por lo tanto, es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Pues como vemos, a todos los elementos del conjunto de llegada llegan alguna flecha. Entonces sí que es sobreyectiva. Como es inyectiva y sobreyectiva, es biyectiva. Vamos a hacer un primer ejemplo. Vamos a decidir qué funciones de las siguientes son inyectivas, sobreyectivas o biyectivas. La primera es una función que va de los naturales en los naturales, definida por f de n igual a n más 2. Vamos a ver si f es inyectiva. Para ello, usamos lo que hemos dicho antes que era importante para demostrar que una función es inyectiva, porque va a ser inyectiva. Esto, que estaba en la definición. Si tomamos un x1 y un x2 en el conjunto de salida con f de x1 igual a f de x2, para que sea inyectiva, necesariamente x1 debe ser igual a x2. La idea es que tenemos que tomar dos elementos, n y m, en los naturales, que es el conjunto de salida. Y suponemos que tienen la misma imagen, f de n igual a f de m. Y a ver si conseguimos llegar a que son el mismo elemento. F de n es n más 2. Y f de m, pues es cambiarle el nombre, m más 2. Restando 2 en cada lado de la igualdad, llegamos a que n es igual a m. Es decir, que si dos elementos tienen la misma imagen, en realidad
son el mismo. La función es inyectiva. Veamos si la función es sobre. Aquí tenemos un n más 2 y n es natural. El número natural más pequeño es el 0. Entonces, como mínimo, n más 2 va a valer 2. Podemos pensar entonces que 1 no es imagen de ningún número natural, pero vamos a probarlo. Si lo fuera, si f de n fuera igual a 1 para algún número natural, tendríamos que n más 2 es igual a 1. Pero despejando de ahí n tendría que valer menos 1. Y menos 1 no es un número natural. Por lo tanto, 1 no es imagen de nadie, porque los elementos en la salida hay que coger los naturales. No puede ser el menos 1. Entonces la función no es sobreyectiva. ¿Y ahora la función es biyectiva? Pues no, porque como no es sobreyectiva y tiene que ser las dos cosas, no es biyectiva. Otra función. Una función de z en z definida por f de n igual a 2n menos 7. Vamos a ver que es inyectiva de nuevo utilizando la definición. Tomamos m y n en z y suponemos que sus imágenes son iguales. F de m igual a f de n. Sustituimos. F de m es 2m menos 7 y f de n es 2n menos 7. Aquí he puesto una m, es una n en realidad. Si sumamos 7 a los dos miembros, nos queda 2m igual a 2n y ahora dividiendo entre 2, m igual a n. Si tomamos dos elementos con la misma imagen, llegamos a que son el mismo, es inyectiva. ¿Es sobreyectiva? Para que sea sobreyectiva, tendríamos que poder conseguir cualquier número entero al meter un n en la función, que nos devuelva cualquier número entero. Pero fijémonos, este 2 por n es un número par. Si le restamos 7, que es un número impar, estamos haciendo un número par menos un número impar. Y un número par menos un número impar es un número impar, siempre. Y bajo este razonamiento, f de n solo nos da números impares. Así que la imagen de f no puede ser todo z. Esto nos dice que f no es sobreyectiva. ¿F es biyectiva? Pues no, porque no es sobreyectiva. Otra función. Una función ahora de los racionales en los racionales, definida por f de x igual a x al cuadrado más 4x. Vamos a ver si f es inyectiva. Pensemos, f de x igual a x al cuadrado más 4x, ¿qué gráfica tiene? Es una función cuadrática, así que su gráfica es una parábola, que no sabemos muy bien cómo, pero será más o menos así. Entonces, en una parábola hay puntos que están a la misma altura, y la altura me lo da el valor de la función. Entonces, ¿qué podemos sospechar? Que f no es inyectiva. Para demostrar que una función no es inyectiva, basta con encontrar dos valores que nos den el mismo valor de f. Por ejemplo, f de 0, sustituimos la x por 0 y vale 0. Y f de menos 4 será menos 4 al cuadrado más 4 por menos 4, esto es 16 menos 16, 0. F de 0 es 0, f de menos 4 es 0, hay una colisión, porque dos valores distintos del conjunto de salida nos dan el mismo valor en la llegada. Así que f no es inyectiva. ¿Será sobreyectiva? De nuevo, esto es una parábola, y será una parábola más o menos así. Para que fuera sobreyectiva tendríamos que poder obtener todo q. Pero por aquí abajo no hay alturas de la función, así que va a ser imposible obtenerlos. Vamos a tomar un número por debajo del eje de las x, a ver si podemos obtener ese valor. Vamos a probar, yo qué sé, pues voy a tomar el menos 5, por ejemplo. Entonces, ¿es menos 5 imagen de algún x en q? Este x está en la salida. Es decir, f de x es igual a menos 5 para algún x. F de x, ¿cuánto vale? X al cuadrado más 4x, y esto tiene que ser igual a menos 5. Pasamos el menos 5 a la izquierda sumando, y esto es una ecuación de segundo grado. Vamos a ver qué x son la solución de esta ecuación. Si utilizamos la fórmula de resolución de ecuaciones de segundo grado, tenemos esto, y aquí dentro de la raíz tenemos un número negativo, entonces esto no es un número real. Los valores de x que me dan menos 5 no son números reales, y si no son números reales, pues tampoco pueden ser números racionales. Eso quiere decir que no hay ningún valor de x que al sustituir una función me dé menos 5. Así que el menos 5 no es imagen de nadie, no llega a ninguna flecha, no puede ser sobreyectiva. ¿Es biyectiva? No, porque no es ni inyectiva ni sobreyectiva. Vamos a hacer una función más. Esta función f de r en r, dada por f de x igual a 2x más 1. Vamos a ver si es inyectiva. La gráfica de f de x igual a 2x más 1, esto es una función lineal y tiene como gráfica una recta. O en una recta parece que cada punto solamente tiene una altura, entonces sospechamos que sí que es inyectiva. Estos son truquitos para intentar tener una intuición, claro, porque son funciones que más o menos manejamos. No siempre es tan sencillo. Vamos a demostrar que es inyectiva utilizando la definición. Tomamos x1 y x2 en R, en el conjunto de salida,
y suponemos que tienen la misma imagen. F de x1 es igual a f de x2. ¿Esto qué significa? Que 2x1 más 1 es igual a 2x2 más 1. Si restamos 1 en los dos, 2x1 es igual a 2x2. Si dividimos entre 2, x1 es igual a x2. Entonces, si dos elementos tienen la misma imagen, debe ser el mismo, la función sí es inyectiva. ¿Es la función sobreyectiva? De nuevo, esto es una recta. Que sea sobreyectiva significa que se alcanzan todos los números reales, en este caso, que es el conjunto de llegada. Pero claro, una recta alcanza todas las alturas posibles, así que esta función tiene que ser sobreyectiva. Esto no nos había pasado hasta ahora en los ejemplos. Vamos a ver cómo se demuestra que una función es sobreyectiva. Para ver que es sobreyectiva tenemos que ver que cualquier número que yo elija del conjunto de llegada tiene asociado un número en el conjunto de salida, de forma que f de ese número me da el que yo he elegido el primero. Y esto lo tenemos que hacer en general, para cualquier número, claro, no probando, porque en R hay infinitos números. ¿Cómo lo hacemos? Pues tomamos un i0 en R, en el conjunto de llegada, un número fijo, y buscamos un x en R, pero este R es el de la salida, de forma que f de x sea igual a i sub 0. Pongo i sub 0 para indicar que es como un número fijo, que yo conozco, no es variable, es menos 7 o raíz de 2 o menos pi, pero tengo que hacerlo en genérico, para ver que funciona cualquiera. Si f de x es igual a i sub 0, f de x es 2x más 1, entonces 2x más 1 debe ser igual a i sub 0. Y ahora vamos a despejar, paso el 1 restando, paso el 2 dividiendo, y me queda que x debe ser i sub 0 menos 1 partido por 2. Esto quiere decir que si yo escojo x igual a i sub 0 menos 1 partido por 2 con ese i sub 0 que yo conozco, que he predeterminado, se tiene que f de ese x me da el i sub 0. Y esto sirve para cualquier valor de i sub 0 que yo elija, porque lo he hecho en general. Vamos a probar, veréis cómo funciona. Por ejemplo, si elegimos i sub 0 como el 7, entonces la x que deberíamos elegir sería 7 menos 1 partido por 2, ¿no? Y sub 0 menos 1 partido por 2, que es 3. Pues veamos, f de 3, ¿cuánto vale? 2 por 3 más 1, 2 por 3, 6 más 1, 7. Que es mi i sub 0 original, funciona. Y funciona para todos. Entonces, cualquier número que yo escoja en la llegada viene de uno de la salida. Conclusión, a todos los números les llegan flecha. La imagen es todo R. Y si la imagen es todo R, la función es sobreyectiva. ¿Es la función biyectiva? En este caso, como la función es inyectiva y es sobreyectiva, sí es biyectiva. Vale, importante, parar ahora, que esto es algo que hay que hacer siempre que hacemos ejercicios, parar y pensar en qué conclusiones podemos sacar de esto. No hacer algo mecánico, sino pensar. O sea, f es una función que va de x en y. Si yo quiero probar que f es inyectiva, ¿qué debo hacer? Pues tomar un x1 y x2 en el conjunto de salida, imponer que tengan la misma imagen y llegar a que x1 es igual a x2. Y ese llegar es de una manera natural. Tiene que salir si es inyectiva. Sale. Para probar que una función no es inyectiva, ¿qué es lo que hemos hecho? Pues hemos buscado dos elementos, x1 y x2, en el conjunto de salida, dos elementos concretos y distintos que cumplen que f de x1 es igual a f de x2. Hay una colisión. Para probar que una función es sobreyectiva, que es lo que hemos hecho en el último ejemplo, ¿qué hay que hacer? Pues tomamos un i sub 0 en el conjunto de llegada arbitrario, general, fijo, y buscamos un x en el conjunto de salida que cumpla que f de x es igual a i sub 0. Sustituimos, despejamos y queda despejado en general. Ojo, es muy importante asegurarnos de que el x que me sale está en el conjunto de salida, porque si en nuestro ejemplo anterior, si en vez de los reales pusiera los naturales, no funcionaría, porque no siempre i sub 0 menos 1 partido por 2 sería natural. Cuidado, cuidado con los conjuntos donde trabajamos, importantísimo. Y por último, para probar que una función no es sobreyectiva, buscamos un i sub 0, un número concreto, de verdad, un número en el conjunto de llegada, y vemos que no es imagen de nadie. Es decir, que si yo pongo que f de x es igual a ese i sub 0, llego a algo imposible. Para ver la biyectividad, inyectivo más sobreyectivo, biyectivo. Ya está.